En el desierto con Cristo. Capítulo 7 completo. Toma 45 minutos leerlo. Empecemos la lectura. En el desierto con Cristo. Está bien dar una mano para ayudar, el desafío está en lograr que el otro nos suelte. Dios nos dijo su promesa antes de que naciéramos. Su palabra es eterna y su promesa da salud y prosperidad a quienes eligen la vida. Pero debemos estar dispuestos a trabajar. Y no hablo de trabajar y hacer obras en el contexto de ganamos el camino hacia el favor de Dios. Esto, como he dicho antes, es absolutamente imposible. Efesios 2:8 y 9 declara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablo de presentarnos para cumplir con nuestro deber, de ser guiados y utilizados como boca, manos y piernas de Dios. En Egipto estaba usted oprimido, y en el desierto fue milagrosamente bendecido. Sin embargo, al llegar a Canaán debe servir y madurar. Egipto equivale a trabajos forzados, en tanto Canaán es trabajo que nace de la iniciativa propia, de la elección. Egipto es un castigo, pero Canaán es disciplina. Egipto es presión y Canaán es responsabilidad. Vida entre las aguas. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, lo primero que encontraron fue el Mar Rojo. Lo cruzaron y así entraron en el desierto. Allí anduvieron hasta que todo hebreo con mentalidad de esclavo hubo desaparecido. Delante de ellos había otro espejo de agua. El río Jordán. La preparación para la libertad debe darse entre estos dos espejos de agua. Toda persona, comunidad, nación u organización debe pasar por el desierto de la vida, como lo hizo Jesús. Creo, de todo corazón, que la iglesia de hoy vive en la orilla del segundo espejo de agua, el río Jordán. Hemos avanzado y retrocedido sobre la orilla del desierto de Sinaí, saltando las rocas pero aún sin poner los pies en el agua. Así que no hemos entrado todavía. No hay salvación en la historia literal de los israelitas, pero el pueblo israelita nos sirve como tipificación. La salvación viene a través de otro caminante del desierto, el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús también fue tentado en el desierto y pasó todas las pruebas. Y lo hizo en los 40 días en que Israel habría estado en el desierto si hubieran pasado sus pruebas. La vida de Jesús sirve como prototipo para el viaje de todo ser humano de la opresión a la libertad. En este capítulo aprenderemos de la vida de Jesús, que cruzó el Jordán en el bautismo, pasó por el desierto y sus pruebas, luego volvió en el poder del Espíritu de Dios para guiarnos a usted y a mí hacia la tierra prometida. Jesús, el más brillante ejemplo de libertad. Jesús es el más sublime ejemplo de libertad responsable que pueda tener la humanidad. Como hombre, caminó sobre la tierra con las mismas necesidades de cualquier ser humano. Nació bajo el yugo de la sujeción humana, bajo el dominio de César y la opresión de los romanos. Creció bajo esa opresión, en sabiduría y favor de Dios. Como ejemplo para nosotros, Jesús creció intelectualmente en la sinagoga local. Y luego a los 30 años estaba listo para iniciar su ministerio. Para hacerlo, fue al primer río, el Jordán, donde fue bautizado por Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 13-15. Jesús sabía que tendría que pasar por el agua como todos los demás. Así que fue donde estaba Juan. Al llegar, Juan pidió ser bautizado por él, pero Jesús le dijo al profeta que cumpliera toda justicia. Cuando Jesús salió del agua, recibió al Espíritu Santo en tanto la voz de Dios anunciaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 17. Quiero que observe usted dónde fue Jesús después de esto. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, no fue directamente a trabajar en su ministerio. El Espíritu no lo llevó directamente a la tierra prometida. En cambio, lo llevó al desierto para que pasara por sus pruebas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Mateo 4.1. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, o puesto a prueba por el diablo.
Al igual que el liberador de Israel, Moisés, llevó a los israelitas al desierto para ser probados y entrenados, Jesús se enfrentó al diablo en las calientes arenas del desierto. Y Jesús ganó, para mostrarnos cómo ganar. Si usted enfrenta su desierto de retos, recuerde que todo esto lo prepara para la libertad. Si el Espíritu Santo guió a nuestro ejemplo viviente, Jesús, a una confrontación con Satanás en el desierto, Dios también lo guiará a usted allí. Recuerde, cuando uno está libre de la necesidad de poder, es cuando está preparado para recibirlo. Toda persona, comunidad, nación u organización debe pasar por el desierto de la vida como lo hizo Jesús. Agradezcamos a Dios porque todo lo que pasamos viene en su justo momento. No sintamos que el diablo está ganando o que Dios nos ha olvidado. Recuerde. Usted está en el aula. Y si Jesús se inscribió y llegó a graduarse, también debe usted hacerlo hasta terminar con el curso. Muchos han ido directamente al ministerio o a un negocio exitoso. Quieren esas tarjetas elegantes con su nombre impreso, sin aprender primero las verdades de la responsabilidad, el entrenamiento y las pruebas. No están listos ni a la altura de las palabras de la tierra prometida de Josué, que nos exhortan a meditar en la palabra y actuar de acuerdo a ella. No quieren aprender cómo disciplinarse o desarrollar carácter. Prefieren llamar a una reunión de oración o a un ayuno colectivo para poder mostrarse como el líder. Entonces, cuando llega el tentador para destruir todo lo que hacen y humillar sus esfuerzos, y él siempre viene, vuelven corriendo al desierto, porque no estaban preparados para la prueba de responsabilidad. 3 pruebas. Para llegar a madurar, a desarrollar carácter, autodisciplina e integridad, todos debemos pasar por 3 pruebas, comunes a toda la humanidad. Porque Dios quiere que seamos internamente controlados, nos llama mientras estamos en el desierto para pasar estas 3 pruebas de responsabilidad. La prueba no dura por siempre. Jesús pasó 40 días, y cuando terminó había pasado las 3 pruebas perfectamente para servir de ejemplo para nosotros. Estas 3 pruebas incluyen las áreas de disciplina física, motivación y codicia. Estas son las áreas que Dios pone a prueba en el desierto para prepararnos antes del cruce del Jordán. Una vez que pasamos las 3, estamos listos para mojarnos los pies. Las categorías de estas pruebas pueden denominarse de la siguiente manera. 1. Pruebas de apetito. 2. Pruebas de motivo, orgullo y fama. 3. Pruebas de codicia y poder. Estas pruebas son necesarias porque quien no está acostumbrado al poder, es peligroso. Lo mismo vale para quien es orgulloso, o para quien no puede tomar posesión de su propio cuerpo, porque no es capaz de controlar sus apetitos. Estas personas son irresponsables y peligrosas, y no son dignas de confianza. Veamos cada una de las pruebas que se le presentaron a Jesús. 1. Prueba de apetito. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Esta primera prueba era la tentación de la autogratificación y tiene que ver con nuestros 3 apetitos básicos, alimento, bebida y sexo. Nadie es verdaderamente libre hasta que sea disciplinado en las 3 áreas. Permítame señalar que también fue la primera área de prueba para Israel en el desierto. Comenzaron a clamar por alimento, la autogratificación. Muy pronto olvidaron el milagro de las plagas y del Mar Rojo, para concentrarse en su propia gratificación. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del 2.º mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Éxodo 16:1-4. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos.
Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matamos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 17, 1-3. Una de las mayores responsabilidades de la libertad es la disciplina autoimpuesta que debemos tener en el área de nuestros apetitos, comida, bebida y sexo. La libertad exige autocontrol. 2. Prueba de motivo, orgullo y fama. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5 y 6. La libertad exige autocontrol. Esta prueba era la tentación de la fama instantánea y el éxito repentino. Si Jesús hubiera hecho esto, habría sido famoso inmediatamente, y miles de personas en el patio del templo habrían visto este milagro, y habrían creído en él. Sin embargo, habría cancelado y obviado el proceso de formación de carácter y de crecimiento, necesarios para llegar a ser responsable para la libertad que él poseía con el propósito de liberar a otros. La nación de Israel quería ir inmediatamente a su tierra prometida de Canaán y la libertad, pero Dios requería el proceso de entrenamiento y desarrollo para la transformación mental. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, Éxodo 13, 17 y 18. Para ser verdaderamente libre, usted y la nación deben pasar por un proceso de desarrollo de carácter. El verdadero éxito nunca es inmediato ni instantáneo. 3. Prueba de codicia y poder. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4, 8-10. Cuando un hombre está libre de la necesidad de poder, califica para ejercer la autoridad. Así que esta tentación de poder y codicia era para probarlo, exigiendo el sacrificio de la integridad de Jesús y exigiendo su carácter, tentándolo con el poder. La comunidad israelita fracasó en esta prueba del desierto porque no lograron comprender la autoridad ni someterse a ella. Se rebelaron contra la autoridad, y por ello no calificaban para poseerla. Lo que sacrifiquemos para poder ganar, será lo que perdamos. El desierto de los milagros nos prepara para nuestra tarea. Jesús pasó las 3 pruebas en solo 40 días, uno por cada año que pasó Israel fracasando en sus pruebas del desierto. Y cuando hubo pasado los 3 exámenes, los ángeles ministraron para él. Recuerde, cuando uno es libre de la necesidad de poder, está listo para recibirlo. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Cuando Jesús salió del desierto fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Había cumplido la voluntad de Dios en la tentación del desierto y con éxito pasó las pruebas de Dios. Jesús venció al diablo para darnos a usted y a mí el poder de vencerlo también. Este fue el cruce del segundo río, del que el Espíritu Santo dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:14. Si no ha habido ángeles en su vida durante mucho tiempo, quizás sea porque no ha pasado pruebas últimamente. Los ángeles son enviados a ministrar a quienes han pasado con éxito una prueba del desierto. Acompañaron a Josué y al ejército de Israel en su entrada a Jericó, y acompañaron el ministerio de Jesús donde quiera que él fuese. La unción de Dios también fue con ellos, con milagros que acompañaban sus obras y servicio. Observará que la liberación total del Espíritu sucedió después de la experiencia del desierto. Ese río de unción fue el segundo río que nos lleva a la tierra de la libertad.
Las personas, comunidades y naciones deben parar la prueba del desierto que lleva primero a la independencia y en última instancia a la libertad. Según el proceso de Dios, uno recibe la unción después de calificar para ese nivel de ministerio. Pero la mayoría de los cristianos quieren a los ángeles de Dios y su unción sin pasar por la prueba. La unción depositada en nosotros es un talento, un don personal en el área en la que nacimos para servir, ver Mateo 25, 14 al 30. Pero no se desarrollará hacia el propósito de Dios de dárnoslo hasta tanto califiquemos, pasando la prueba que construye nuestro carácter de confiabilidad. La unción es la capacidad o la licencia divina para cumplir una tarea asignada. Todo ser humano tiene una unción para su único propósito y asignación. La unción no viene porque uno la pida. No importa cuán grande sea su sueño, no podrá cumplirlo si no pasa la prueba que lo califica para administrarlo. Recuerde, la administración es la clave. Dios no otorga el título de administrador a quienes no pasan sus pruebas. La verdadera libertad consiste en poder dominar y utilizar nuestro talento para trabajar. Sin embargo, nuestra capacidad plena o nuestra unción no podrán ser maximizadas hasta haber completado el aprendizaje en la escuela de autodisciplina y motivación pura que presenta el desierto. El desierto de milagros nos prepara para nuestro trabajo. Después de ser ungido, Jesús fue directamente a la sinagoga, abrió el rollo y leyó la profecía de Isaac con respecto a sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor, Lucas 4, 18 y 19. Fue entonces, después del desierto, que Jesús volvió a cruzar el Jordán para comenzar su ministerio en la unción del poder de Dios. Echó demonios, curó a los enfermos, resucitó a los muertos y limpió a los leprosos. Luego murió por nuestros pecados y nos redimió. Y cuando venimos a Él nos lleva por el mismo tipo de pruebas del desierto, para liberar nuestra unción para las responsabilidades de Canaán. Recuerde, Canaán es el lugar donde nos arremangamos y hacemos el trabajo de nuestro llamado en la vida, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es en Canaán donde no solo vemos milagros, sino que somos parte del milagro, en lugar de ser solamente inmaduros receptores. Antes de estar listos para entrar debemos poseer nuestro cuerpo, orgullo y necios deseos de poder. Este es el propósito del desierto. La preparación previa a la posesión. La Iglesia. Ahora que nos hemos tomado el tiempo para hablar acerca de estas verdades, lo invito a observar cómo el desierto y las experiencias de ministerio de los apóstoles son un paralelo de las enseñanzas de este libro. Su tiempo de ministerio en el desierto comenzó cuando Jesús soberanamente les dio el Espíritu de Dios como regalo en el desierto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Mateo 10:1. Estos hombres no ayunaron para recibirlo. No oraron ni lo esperaban, porque la obra redentora de la cruz aún no se había cumplido. No habían nacido de nuevo, pero Jesús les dio igualmente autoridad para ministrar sus milagros, y prometió cubrir milagrosamente todas sus necesidades cotidianas. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, Mateo 10:5 al 8. Esta fue la experiencia, previa a la calificación, del desierto para los discípulos. Dios cubrió sus necesidades de manera sobrenatural, y les dio poder para ganar donde quiera que fueran. Le dio a cada uno sus talentos, y los envió al mundo. Es cuando estamos listos para entrar en Canaán que aumentarán nuestras pruebas y tentaciones. Quiero que también reconozca en este pasaje que Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a lugares seguros. Lo hizo bajo este principio, porque al comienzo de los días del desierto, Dios lo protegerá de sus enemigos. No permitirá ni presentará tareas difíciles que puedan desalentar nuestros espíritus inmaduros y responsables.
Jesús envió a los discípulos a su propia gente, porque sabía que los aceptarían. Los judíos los conocían, así que sería más fácil para ellos. Se entenderían, pues vivían en la misma cultura. Enviarlos a los samaritanos o gentiles en este momento hubiera sido demasiado traumático. Así que los envió solamente a las ovejas perdidas de Israel. Quería que comenzaran a crecer en la fe, de manera sencilla. Jesús también nos facilitará la primera parte de nuestro camino con Él. Dios nos ungirá en el desierto, aún antes de que califiquemos. Durante los primeros meses en el desierto la comunidad israelita recibió su cuidado en todo momento. Les dio comida, vestidos, calmó su sed, los guió siempre. Jesús continuó sus instrucciones a sus discípulos diciendo: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento, Mateo 10, 9 y 10. Cuando tengamos alguna necesidad en esa etapa temprana, Dios la cubrirá. No lleven dinero ni ropa. Yo administraré sus asuntos. Ustedes entren, nada más. Jesús paga las facturas durante nuestros inicios, cuando nos envía. Aquí está mi bendición, nos dice con amor. Te daré un poco de dinero, un trabajo, una casa, un poco de tierra. Te daré todo gratis, como regalo antes de que califiques. Te bendeciré porque eres mi hijo y porque quiero que administres esta tierra. Esto es necesario porque en la opresión, el opresor provee todas estas cosas. Y esto produce un espíritu de comodidad, de falta de iniciativa para trabajar, de holgazanería. Así, en la liberación se nos proveen cosas para que podamos aprender a trabajar y cubrir nuestras necesidades. Es cuando estamos listos para entrar en Canaán que aumentarán las pruebas y tentaciones. Algunos están listos antes que otros a causa de una madurez mental y una cierta condición de su corazón. Muchos otros, demasiados, permanecen en el desierto, caminando sin rumbo jugando a ser iglesia. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Números 14, 23 y 24. Observe este pasaje de las Escrituras, donde dice que este israelita Caleb tenía un espíritu diferente. Así que, en este pasaje esto no se refiere al Espíritu de Dios sino a la actitud y mentalidad de Caleb. Este principio del desierto nos enseña que cuando el Señor nos envía por primera vez, muestra su poder a través de nuestras vidas y milagrosamente cubre todas nuestras necesidades. No hacía falta entrenamiento ni instrucción bíblica. Juan 3, 16 y nuestro testimonio es todo lo que necesitamos. Pero llega el momento en que Dios comienza a escatimar y nos preguntamos: Dios, ¿sigues allí, con nosotros? Sí, está con nosotros, pero ahora trabaja de manera distinta. Porque es hora de que comencemos a pensar como administradores. Pero llega un momento en que Jesús instruyó a sus discípulos de manera distinta a la que utilizó cuando los envió por primera vez. Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22:36. Este era el mismo Jesús que les dijo a sus hombres en Lucas 10. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, porque el obrero es digno de su salario. Ahora, en Lucas 22, Jesús estaba cerca del final de su ministerio inicial. Ahora les dijo que llevaran alforja, capa y hasta una espada. Los discípulos habían madurado, porque en el versículo 38 dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús les dijo: Basta. ¿Qué significa esto? Cuando llega el momento de llegar a la madurez en la tierra de Canaán de nuestras vidas, Dios espera que nos unamos en la lucha, como representantes suyos en la tierra. Este momento llega para toda persona, comunidad y nación que cruza el Jordán. Seremos llamados a ser responsables de llevar nuestra alforja, de comprar nuestra capa y de afilar nuestra espada. El peligro de este tipo de autoridad y libertad es que ya no hay almuerzo gratis. Ni ropa gratis. Ni zapatos gratis. Es peligroso ser libre porque uno tiene que ser responsable.
Pero lo excitante de todo esto es la satisfacción de crecer y obrar en fe al dar testimonio de Dios para cambiar el mundo alrededor de nosotros, por medio de nuestra obediencia. La libertad exige responsabilidad. ¿Recuerda cuando testimoniaba usted como creyente nuevo, y la gente recibía a Jesús? Ahora, cuando habla con no creyentes, quizá digan que está usted loco. ¿Jesús? ¿Quién?, dicen burlonamente. De repente se siente intimidado y deja de testimoniar porque ya no resulta. Hubo algunos samaritanos rudos por ahí que comenzaron a retar su fe. Encontró otras religiones, como los musulmanes, los budistas, los humanistas y los cienciólogos. Le preguntaron cómo sabía usted que su fe era verdadera y le pidieron que probara que Jesús es el Hijo de Dios. Prueba que resucitó de entre los muertos, le dijeron. ¿Cómo sabes que lo que dice la Biblia es verdad? Los días fáciles de Juan 3:16 y su testimonio quedaron atrás, y usted ya no podía mostrarles porque Jesús es el Señor, recorriendo las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No podía abrir una puerta para imponer sus manos sobre ellos y obrar un milagro en su vida. No podía mostrarles cómo la milagrosa escritura de la Biblia podía salvar a quien busca con corazón sincero. Así que se sintió frustrado y espetó. Si no quieres ser salvo, puedes irte al infierno. Cuando nació de nuevo, fue algo que ocurrió naturalmente. La gente quería escuchar y la unción de Dios en su vida era nueva, excitante, llena de vigor y coraje, aunque había llegado antes de que estuviera usted calificado. Un año más tarde, todo se volvió más difícil porque Dios quería utilizarlo a usted en un nivel diferente, más alto. La libertad exige responsabilidad. Los creyentes hemos sido bendecidos por el Señor durante los últimos 40 años. Cuando decíamos, oh, sí, bendíceme con un Cadillac. Él nos lo daba. Si decíamos, por favor, bendíceme con una casa, nos la daba. Bendíceme con comida, y la recibíamos. Bendíceme con un cónyuge, y lo teníamos. Hemos pertenecido al club del bendíceme durante 4 décadas, mientras funcionó el mensaje de la prosperidad y la confesión, y mientras Dios respondió a nuestras oraciones. ¿Pero ha observado usted que pareciera que Dios está retaseándonos todo, desde hace algún tiempo? Nuestros días del desierto, desde los reavivamientos sanadores de 1947 a 1958, han quedado atrás. Nuestros 40 años han pasado, desde que Dios hizo entrar a la iglesia en su milagrosa providencia y poder. Ahora es tiempo de cruzar el Jordán. Dios nos dio tiempo para que maduráramos. Y ahora quiere ver cuán maduros hemos llegado a ser con nuestros Cadillacs. ¿Podremos vivir sin ellos durante unos 3 meses? ¿Podremos viajar en autobús? Dios quiere saber hoy si somos lo suficientemente responsables como para decir: Señor, sigo sirviéndote aunque no tengo un auto. Si te llevas mi casa, seguiré amándote. Dios busca creyentes maduros hoy, que no estén interesados en seguirlo por lo que Él pueda dar, sino porque lo amamos y queremos servirle. Estamos dispuestos a trabajar y administrar los pagos de nuestra hipoteca, nuestro auto, negocio y propiedad. La unción de milagros en el desierto se convierte en unción de responsabilidad. Cuando estamos en el desierto ocurren milagros que no llegamos a entender. Pero del otro lado del Jordán, en Canaán, debemos aprender a servir, estudiar y orar. Llega un momento en que Dios dice: es hora de ir a la escuela. Lo sé, porque eso hizo Dios conmigo. El siglo XXI es la temporada de Canaán, la era de la responsabilidad. La era del trabajo. El maná nunca dura para siempre. Muchas personas confunden la unción de Dios con su propia habilidad, y confunden también el poder de Dios con el entrenamiento. Sin embargo, Dios utilizará ambas cosas para madurar a sus hijos, porque una persona, una comunidad o nación ungida y habilidosa, es la que más le honrara. Cuando yo era joven en el ministerio, todo salía a pedir de boca. Con solo respirar tenía una canción y la gente la compraba. Entraban cientos de miles de dólares. Fue mi experiencia en el desierto. Con solo presentarnos, teníamos público y luego, repentinamente y en el momento de mayor éxito del ministerio, Dios me dijo que fuera a la universidad para aumentar mi preparación académica. Dije: Dios, ¿estás loco? Soy todo un éxito en la ciudad. Así que volvió a decirme:
Ve a estudiar. Ya basta. La unción para esta fase de tu vida ha terminado. Espera un momento, dije, Dios, todos me aman. No te preocupes, respondió, pronto te odiarán. Ve a la escuela. Así que, no nos quedemos en los días de glorioso milagro es el desierto, porque acabarán. Prepárese para el momento en que terminen. Y le aseguro que terminarán, así que comience a entrenarse. El desierto es un entrenamiento para Canaán. El maná no dura para siempre. Dios bendecirá el negocio que usted haya iniciado, pero no permita que el negocio se estropee porque no sabe cómo administrarla. Asista a seminarios. Compre libros. Aprenda contabilidad, organización, administración. Edúquese. ¿Por qué? Porque al principio Dios lo bendecirá y hará que el negocio funcione con su unción, y a pesar de los errores que usted cometa. Pero cuando la unción acabe, será mejor que sepa usted cómo administrar para que el negocio siga funcionando, porque Dios cambiará su estrategia. Le exigirá responsabilidad. La unción de los milagros en el desierto se convertirá en unción de responsabilidad. Veamos, por última vez, cómo cambió la perspectiva de Jesús desde la primera a la última vez que envió a los discípulos a ministrar su palabra. Al hacerlo, le invito a poner en perspectiva lo que dijo Jesús entonces, enfocándonos en lo que nos dice hoy como iglesia en el siglo XXI. Ya ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22:35 y 36. Jesús nos dice a los que hemos estado por aquí durante algunos años, que están acabando los días del club Bendíceme. Como instruyó a los discípulos también nos instruye a nosotros. Les he dado comida, ropa, dinero, techo, todo lo que necesitaban. Pero ahora han madurado y es tiempo de que se alimenten y se vistan solos. Ahora quiero que oren como he orado yo, y que reconozcan y obedezcan mi voz. Jesús sabía que vendría la persecución y quería que sus hombres estuvieran preparados. También quería que aprendieran a creer en lo mejor de Dios cuando llegara lo peor. Y así fue, porque cruzaron el Jordán, recibieron su espíritu y pusieron al mundo de cabeza antes de que los martirizaran. En el siglo XXI Dios nos llama a cruzar el Jordán, que salgamos del desierto y entremos en la libertad de Canaán. Si ha vivido entre el Mar Rojo y el Jordán y ya no hay maná, alégrese, porque Dios sigue queriendo bendecirlo. Hoy Dios dice: hubo tiempos en que pedías y yo proveía. Pero ahora quiero que busques, y que cuando encuentres, golpees a la puerta. ¿Por qué? La puerta está cerrada ahora. Ya Dios no abre las puertas como lo hacía antes. Ahora tenemos que abrirlas nosotros. A veces hay que golpear fuerte para que se abran, claro, porque ahora somos adultos. Dios se asegurará de que los que se muevan con Él en el siglo XXI sean soldados, y no debiluchos. Debemos ser luchadores fuertes y valientes, porque lo que viene en los últimos días requerirá de poder y fuerza para vencer. El siglo XXI será de responsabilidad, un siglo de madurez. Vivir o morir. Ahora permítame desafiar su ingenio. En los días venideros tendrá que ser usted lo suficientemente duro como para enfrentarse a los gigantes que están del otro lado del Jordán. Dios se asegurará de que usted crezca para enfrentar las pruebas o que muera bajo las presiones que le presenten. No le diga a Pedro, a Santiago, a Juan o a ninguno de los otros apóstoles del siglo I nada de todo lo que ofrece el club del Bendíceme del siglo XX. No intente decirles que Dios quiere librar a sus hijos de la tribulación y que la persecución les llega únicamente a los que son demasiado débiles como para enfrentar al diablo. Oiga lo que dice Pedro al respecto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4:12 y 13. Dios lo refinará en el fuego del siglo XXI porque la siguiente movida de Dios exigirá una iglesia adulta. El mundo está listo para quienes han cambiado el apetito de maná por el de leche y miel,
gente cuyos deseos de milagros han sido reemplazados por el deseo de trabajar. El siglo XXI será un siglo de responsabilidad, un siglo de madurez. La Iglesia tiene 2000 años de antigüedad y, sin embargo, seguimos divididos, celándonos, protestando y saltando de ministerio en ministerio. Jesús no regresará para casarse con una novia adolescente. Tenemos leyes en muchas naciones del mundo que prohíben el casamiento de menores. ¿Cree usted entonces que Jesús se casaría con una niña? Dios quiere que nos establezcamos, que maduremos y sepamos que estamos aquí para cambiar el mundo. Cuando lo hayamos hecho, entonces oiremos las campanas de la boda. Vi un estudio en la revista Querisme hace unos años, realizado sobre 2000 iglesias. Descubrieron que un 20% de la gente daba el diezmo y llevaba adelante la iglesia, en tanto un 8% no lo daba. Hoy Dios sigue diciendo: ¿cuándo van a madurar todos, y cuándo darán el diezmo? ¿Cuándo dejarán de confiar en el mundo y simplemente creerán en mi palabra? El 8% de ustedes me roba cada vez que lleva el salario a casa, y se preguntan por qué dejó de llover maná hace 7 años. Despierten. La iglesia fue concebida por personas que vivían en el pecado, egoístamente, antes de llegar a ser los elegidos de Dios. Eso es lo que significa la palabra eklichie, en griego, llamados, elegidos. Dios llamó a su iglesia, del mismo modo en que llamó a los hijos de Israel. Así que si es usted parte de su iglesia, Dios lo ha llamado personalmente. Dios no llamó a su iglesia para que fuera al cielo. Un día estaremos allí, pero hasta entonces, hemos sido llamados de las tinieblas para proclamar la excelencia de nuestro Dios. Y cuando comencemos a hacerlo donde quiera y cuando quiera que Él nos llame a hacerlo, vendrá la persecución. Quizá quiera usted salir del desierto y cruzar para entrar en Canaán. Con la bendición de Dios en Canaán, necesitará saber cómo pelear. Así que Él lo mantiene en el desierto para cambiar su mente. Canaán es el símbolo de su verdadera libertad, destino y propósito. ¿Está pasando por momentos difíciles? Bien, está usted en camino. Pero esté atento a la prueba. Si es dura, está usted en el aula indicada. Dios se asegurará que quite usted a Egipto de su mente antes de entrar en Canaán. Quiere que se quite el sabor de Egipto. Quiere que pruebe su fe. Quiere obrar en usted para que sienta total confianza en Él, sabiendo que no hay otra cosa más que Canaán delante, como objetivo. No quiere que llegue usted a Cades Barnea y se encoja de miedo ante los gigantes que habitan la tierra prometida. Quiere que los Josués y los Caleb sepan que Dios peleará con ellos para tomar la tierra prometida. Lea lo siguiente. La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14, 7-9. La ruta hacia la libertad atraviesa el desierto. He estado en el desierto varias veces durante mi vida, y le agradezco a Dios por cada una de las pruebas. ¿Por qué? Porque me han dado energía, carácter, madurez, persistencia, fidelidad y confianza. Me han ayudado a crecer, para entrar en mis diferentes épocas de responsabilidad. Cada era no habría sido posible sin que ocurriera la anterior. Y al ver los años que me esperan, sé que se agregarán más capas de responsabilidad, porque hay tanto más por hacer. Cada nación, persona e iglesia tiene que pasar por las fases que mencionamos y analizamos en este capítulo. Egipto, Sinaí, Canaán. Es el proceso. Así que tómese un tiempo para pensar, ahora que este capítulo termina, para saber exactamente dónde está usted. ¿Dónde está usted? Egipto, Sinaí, Canaán. Mar Rojo, Jordán. Opresión, liberación, libertad. Dependencia, independencia, interdependencia. Quizá esté usted junto en medio del Mar Rojo, y ve milagros alrededor de usted, sin que haga nada. Si es así, Dios hace todo porque es usted nuevo en la fe. Está usted en las orillas poco profundas de la independencia. O quizá haya entrado recién en el desierto.
Ha visto cómo se cerró el mar a sus espaldas y ahogó al ejército enemigo, y vive una época maravillosa. Acaba de salvarse, de abrir su negocio, acaba de casarse. Es como Miriam que bailaba de gozo al ver la milagrosa apertura del mar. Pronto, es posible que comience a quejarse porque no hay comida. Pero no se preocupe, porque Dios proveerá, ya que le esperan sus días de desierto. La ruta hacia la libertad pasa por el desierto. O quizá haya estado ya en el desierto durante un tiempo. Tendrá que pasar por tribulaciones y pruebas, pero al mismo tiempo Dios hace milagros a su alrededor. Mientras usted se quejaba y crecía, Dios ha hecho brotar agua de la roca. Su maná ha cubierto sus necesidades. ¿Ha llegado ya al Jordán? Debe poner su pie en el agua para cruzarlo. Se pregunta por qué lo ha abandonado Dios, al ver que ya no hay tantos milagros en su vida como solían haber. ¿Está parado a orillas del Jordán, sabiendo que está por entrar en una nueva época? Al leer este libro, ¿tiene su alforja y su espada en la mano? Acaba de llegar usted a Canaán y ha pasado por la circuncisión de Dios. Pensó que sería grandioso, pero sufre. Hace algunos años alardeaba de ser un hombre o mujer de Dios, y de cómo cambiaría al mundo. Pero no ha salido de su época de maná gratis, así que su casa se ha derrumbado. Ha perdido el empleo, murió su perro, se rompió el dedo del pie, su tío murió de cáncer. ¿Dónde está Dios?, gritó su corazón. Finalmente, lo entendió todo y ahora ha regresado. Para muchos de nosotros solía ser fácil creer en algo, y ver qué sucedía. Ahora ayunamos, y nada sucede. Oramos, y nada. Confesamos hasta secarnos la lengua, y nada sucede. Seguimos adelante, y nada sucede. Y queremos abandonar. Dios nos dice: no abandonen. Tomen su espada ahora. Ajustense el cinturón. Estén listos y escuchen. Prepárense para luchar. Jericó está en la siguiente parada y están destinados a ganar. Cuando decidan dejar atrás su mentalidad egipcia y disponerse a pelear, todo lo que han estado estará al alcance de sus manos. Sin embargo, todo esto está aún en manos del enemigo, así que tendrán que armar fortalezas y recuerde. O les ayudaré a construirlas. Avancemos para ver cómo Dios nos ayuda a hacerlo. La libertad implica pasar de la supervivencia a la estabilidad, de la estabilidad al éxito, y del éxito a lo importante. Zig Ziglar. Fin del capítulo 7. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir Jesucristo es tu Señor, significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará. Texto extraído del libro En busca de la libertad. Dr. Myles Munroe.